¿Alguna vez has salido de terapia y en el mismo día te leíste el horóscopo? Si la respuesta es sí, bienvenida a este podcast, sin ofender a Mercurio. Donde sí, probablemente vamos a ofender a Mercurio y a varios planetas más. Mi nombre es Maca, soy astróloga Yo soy Nati, psicóloga. y este es el podcast para quienes van a terapia y leen el horóscopo el mismo día. Buenas Hola, tardes, hola. buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Sin ofender a Mercurio, tu programa de astrología y psicología de confianza. Hola amiguita, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Qué felicidad porque además estamos de amarillo, listas para ver a la selección Colombia más tarde que va a jugar. Porque ayer Maca, jugó te la luce el selección amarillo. argentina, por favor, Natalia. Me Porque acá encanta estamos que te para, vistas de Colombia, ¿ok? como corresponde, como corresponde. Estamos grabando en un momento épico, ¿no? Está la astrología explotada. No sé si te llegan a vos cosas de todo lo que está pasando con Messi, con el Mundial, con todos los tránsitos astrológicos y demás de situaciones. Así que la verdad que para mí es un gran momento porque la pregunta que yo me hago, bien cabalística, que tiene mucho que ver con lo que vamos a charlar hoy, es, ¿nos parece normal? Digo, nosotras dos nos preguntamos entre nosotras dos, ¿no nos llama un poco la atención que haya millones y millones y millones de personas concentradas en un mismo evento, a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal, en la misma frecuencia? Como que siento que la humanidad atraviesa uno de los rituales más grandes que venimos teniendo hace muchos años y ni siquiera nos damos cuenta. Y como que se ve en el momento el resultado, porque eso que la gente, viste, que de repente ves abrazarse a todo el mundo, todos se aman con todo, donde gane Colombia ahí no va a importar que si derecha, que si izquierda, centro, arriba y para abajo, ahí vamos a estar todos abrazándonos con todo, no va a haber ningún problema. Entonces creo que hay algo muy loco que se da en darnos cuenta de que ya poner la atención en algo, frenar y no estar en automático, podría llegar hasta ser un ritual, como por ejemplo es la meditación, que es prestar atención a algo, estar en el presente. Y eso nos abre la puerta a nuestro querido tema de hoy, que aparte es un tema que me fascina. Bienvenidos a todos nuevamente. Si no nos conocen, mi nombre es Maca y estamos acá charlándoles acerca de la mirada astrológica y psicológica de distintos temas. Amiga, si te querés presentar. Hola. Claro, por si no saben quién soy, soy Nati, soy psicóloga, pero también traigo toda esta parte, o sea, este episodio de hoy me encanta porque precisamente creo que así empecé yo a descubrir también un poco todo este otro lado que hace parte de mi identidad y de lo que me encanta, que es, a ver, la meditación, el yoga, los rituales, la parte espiritual. Así que estoy emocionada con este episodio de hoy. Maca, contame un poquito vos. ¿Qué sentís con respecto a los rituales, por ejemplo? ¿Sentís que Yo funcionan, no funcionan? ¿Qué? sí a todo. Pues ya sabés que yo no me estás nombrando un curso, no me estás nombrando una cosa, que yo antes de saber si funciona lo voy a ir a comprobar. Yo la verdad que Literal. creo, como hablábamos hace un rato, que sí hay un efecto placebo en todo lo que hacemos. De eso se trata básicamente, de hacernos creer cosas. Los gringos tienen este dicho que a mí me encanta, que es fake it till you make it, o sea, hacelo hasta que sea real, tipo hacelo falso, aunque sea actual, o hasta que sea una realidad. Y creo que un poco los rituales son esos, ¿no? O sea, como que hacer un ritual en la luna llena o en la luna nueva, o hacer un ritual de la abundancia, o hacer un ritual de un corte con alguien energético. Si vos ya te estás sentando a escribir la palabra abundancia en un papel, eso no es lo único que va a traer abundancia a tu vida. O sea, no quiere decir que por hacer el ritual esto va a funcionar, pero es que de por sí ya estás conectando con eso. Ya estás, así sea, escribiendo la palabra abundancia en un papel. Entonces, yo soy súper ritualosa, súper cabalística. em, yo soy de las personas que no pasa la sal en la mano, que no paso por abajo de una escalera, que no, o sea, yo realmente esas cosas las creo y trato de cumplirlas. No sé, nosotros en Argentina, te tiro una cualquiera, los 29 supuestamente es un día en el que comemos ñoquis. Y lo que se hace, se pone plata abajo del plato, o sea, pones un billete abajo del plato de comida. Porque el gnocchi es una comida que está hecho solo con papa, harina y agua, es como una comida que entre comillas era de los pobres hace millones de años. Entonces como que todos los 29, que es fin de mes, que uno ya no Ujú. tiene plata, come un plato de gnocchi y pone abajo un billete. Mientras Me más grande,
rinde encanta. mejor, ¿me entendés? Me encanta porque involucra comida aparte, así que Obvio. allá vamos. Y por ejemplo, esas cositas, para mí es como decir, como el dicho, no creemos en las brujas, pero que las hay, las hay. Como que, ¿qué importa Ajá. si realmente es verdad o no, mientras vos creas que es verdad? O sea que si yo me tengo que definirte, Mm. o sea, mía, totalmente. Yo soy extremadamente cabalista, de hacer ritualosa y todo tipo de cosa que me digan que es posible, porque esto es posible, todo, los números, las cosas, abajo de la almohada, repetir esto, contar 50 todo, todo, es que todo, o sea, te juro que son pocas las cosas que me han dicho, che, prueba con esto y yo he dicho, no, no sé, me suena raro. A ver, no le he cortado el cuello a ninguna gallina, no he hecho ninguna de ese tipo de mancias, ¿no? Pero, Ok. pero sí, vos sos cabalera, sos de... Sí, también. Un montón, desde chiquita me acuerdo también aquí, o sea, uno crece que también como con esas supersticiones de las abuelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está barriendo, mucho cuidado, te barren los pies porque te quedas soltera, por ejemplo. Entonces, Total, era uno, el de la sal también, o sea, como que todas estas supersticiones, a ver, el de la escalera. No lo hago el de la escalera, sino no me gusta pasar como por los cables de energía que están como así cruzados. Entonces, que porque eso te roba la energía. Entonces, ay, nunca me ves, la puta me ves madre. metiéndome por ahí, sino que doy como la vuelta por ahí, no, No no me sabe. gusta. Algo nuevo activado en mi rutina de cábala, me encanta, no la tenía esa, ok. Y en cuanto a ritualitos, por ejemplo, el tema de la vela, siempre que incluso en el episodio de los duelos hablamos, lo hiciste cuando yo estaba hablando de mi mamá, ¿no? Entonces, como que siempre como estamos hablando de pronto de alguien que ya no está o necesitamos que algo nos salga, ¿no? Entonces voy a prender una velita como Total, intencionando para que eso salga. Eso está súper presente. O sea, yo me total. pregunto cuánta plata nosotras nos gastamos en velas. Ni idea, no nos Siguiente importa. pregunta. Next. No, literal, aparte yo prendo una vela literalmente para todo. O sea, cirugía, cita con el primer novio, o sea, todo, ¿me entendés? Los trámites, las cosas, alguien de salud, por cualquier cosa te prende una vela, la verdad. Y es como, bueno, mi abuela re hacía eso ahora que lo pienso. Era re de que vos le decías, por favor, abuela, pedile al niñito Jesús, prendeme 35 velas y rezame 14.000 rosarios por esto, esto y esto, ¿me entendés? Como, bueno, como la intención puesta en eso, ¿no? Que finalmente Ujú. es lo invisible. Contame, amiga, ¿qué piensa la psicología de los rituales en general? O sea, ¿se consideran, no se consideran? ¿Cómo, cuál es la mirada psicológica? Que como siempre aclaramos, hay una mirada abstracta sobre esto, psicológica, información que está en los libros, en las Ujú. cátedras, en las universidades. No todo lo que nosotras decimos acá es lo que literalmente nosotras pensamos. Generalmente cuando compartimos una opinión decimos, en mi opinión, o es lo que yo opino, o yo creo que, si no son datos random, o sea, datos que, no random digo, sino que son datos que, bueno, que están ahí, que no tienen necesariamente que reflejar lo que nosotras opinamos sobre el tema. Pero bueno, me encantaría saber si es algo que está tipo bien visto o no, porque viste, la psicología es muy mal visto, bien visto. Está bien visto. Claro, y ahí también encontramos como de todo un poco. Están también esos psicólogos que traen una mezcla de un montón de herramientas diferentes y se salen un poco como de la cajita cuadriculada que no se puede salir. Entonces, como digamos esa psicología un poco más extrema. Entonces nos vamos como a los del medio. Y también, bueno, desde la psicología se habla también que es importante o como que se reconoce que tener este tipo de rituales o momentos o prácticas realmente nos ayudan dependiendo del momento en el que estamos atravesando. Ejemplo, hablaban de, por ejemplo, los deportistas. Antes de, hablemos ahora del mundial, que bueno, estamos en época del mundial. Estos deportistas, estos jugadores de fútbol van a salir a jugar un partido. Seguramente, no me cabe la menor duda, que ellos tienen rituales antes de salir al partido, tienen rituales antes de dormir, porque se habla mucho de cómo realmente preparan la mente para esos escenarios, para ese momento, y lo hacen mucho desde la visualización, desde poder calmar al cerebro con diferentes prácticas. Seguramente está la respiración, no, pues no tengo ni idea, pero seguramente también incluyen la meditación en esos espacios, porque este tipo de rituales o prácticas lo que hacen es permitir que ese evento estresante o como ansioso que van a vivir
al tener esta práctica lo que le devuelve al cerebro es un poco de calma, porque es como si de alguna manera se le diera esa sensación de control al cerebro de vamos a ganar este partido, voy a meter tantos goles, esto, o sea, literal es como preparar al cerebro, porque recordemos que el cerebro cero le gusta sentirse que no sabe qué va a pasar. Cuando está Claro. como en ese momento de incertidumbre, de vacío, de desconocido, de que no sabe, es cuando empezamos a experimentar esa sensación de ansiedad y desespero de pronto en algunos momentos. Entonces, desde la psicología podemos ver que, bueno, este es un tipo de ritual que es súper avalado y que está presente. También las transiciones, cuando estamos viviendo momentos de transición en nuestras vidas. Ejemplo, no sé, cuando nos casamos, eso es un momento de transición, como que la despedida de soltera, digámoslo así. Claro, Entonces claro, es como claro. estamos cerrando esta etapa de soltería, digámoslo así, en nuestra vida para darle inicio a esta otra etapa en donde voy a compartir mi vida junto a otra persona como de una manera más formal. Pero es el Em, ritual sería el casamiento. O ajá, el también y casamiento. la despedida de soltera también como un ritual, una costumbre de tener tipo antes de Es como, casarse. ajá, sí. Y por ejemplo, también cuando vivimos rupturas amorosas, como que cuando se habla también de ese cierre, hacer un cierre a esa relación. No porque tengamos que hacer el cierre directamente conversado con la otra persona, pero es como hacer un ritual uno, o sea, uno de poder hacerle como dar ese, sí, ese cierre de la relación, cerrar ese capítulo y como soltar eso que ya quiero dejar a un lado para poder dar inicio a otro momento de mi vida. Claro, claro, Entonces, claro. los rituales aquí, por ejemplo, pues son lindos y valiosos porque cuando no vivimos como estos rituales, ya sea formales o sea más introspectivos, como que los hacemos en nuestro momento a solas, pues se dice que tal vez esos eventos no se procesan del todo muy bien, porque como Claro. no se está dando como esa intención ahí. En Bueno, y el los duelo también. cumpleaños también se me vienen. Ajá, claro. Cada año celebrar el cumpleaños es en cierta forma un ritual. Lo que me hace un poco más de ruido, amiga, es que esto que vos estás nombrando son como eventos como muy puntuales de la vida, como esto, casamiento, divorcio, cumpleaños, cosas muy específicas, recibirse de la universidad, que también se hace toda una cosa cuando uno se recibe y bla. Ajá, Digo, ¿qué pasa con esos rituales que ya están más en nuestro día a día? O bueno, no día a día, ok. para no llevarlo a un extremo, pero digo, cuando de repente, nada, hace un rato cuando hablábamos, nosotras dos hablábamos de los rituales de esto, de levantarse todas las mañanas y tomarse un mate. Uno no lo sabe y está haciendo un ritual cada mañana, tiene como una cuestión ahí. El tema Ujú, es cuando eso ya es una cuestión de que todo tiene que ser un ritual, ¿no? Como que todo tiene que tener, y si no es así, y si no esas cosas, y tocábamos un tema que me interesa un montón, que es el tema del miedo detrás del ritual. O sea, cuando uno, ok. porque digo, cuando uno hace una despedida de soltero no lo hace, pues dice, che, me hago una despedida de soltero porque tengo miedo, sino que me va a llamar en el casamiento. Pero cuando dicen que el novio no puede ver a la novia cuando está vestida, viste que dicen que el novio no debe ver a la novia con el Que vestido de mala suerte. porque es mala suerte, ahí como que sí hay una cosa. Entonces, hay una Ajá. diferencia para la psicología con respecto a un ritual que se hace porque es algo lindo y tipo y positivo y de cierre y de no sé qué, y un ritual o cábala que se hace por una cuestión de que si no lo haces, miedo, como hablábamos antes de, Ujú, hoy antes de sí. grabar, de lo religioso, de tipo, claro, la comunión es un ritual, pero es que si no lo haces, Dios te va a castigar. El bautismo, si no lo haces, el Ujú, pecado original, como que digo, siempre hay una cuestión, están los que tienen que ver con algo que uno hace porque sí, porque es lindo, como celebrar un cumpleaños y una despedida de soltera o lo que sea, y los que son como, bueno, tienen sino como la trampa de que si no lo haces ujú, pasa algo malo. Si el novio te ve, cagate el casamiento, si el, ¿no? ¿Hay alguna claro. diferencia que exista literal sobre esto? ¿O da igual el ritual que sea? Pues mira, yo creo que ahí lo que podemos ver es como que siento que como que el criterio para hacer un checklist y saber si es un ritual sano o si ya viene un poco más, pues aquí podría entrar yo a hablar un poquito también como del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, como que se convierte ya en ansiedad, pero ya hablamos de eso, pero identificar un poco es si el ritual está siendo sano. Ejemplo, si lo estoy eligiendo porque me siento en libertad de poderlo hacer y que si no lo puedo hacer, está bien. Ejemplo, no sé, es luna llena y me recomendaron que, no sé, hiciera una limpieza en mi casa, pero si ese día que fue luna llena, pues no lo hice,
sea, no pasa nada, no me voy a morir del susto. ¿Sí me entendés? Yo creo Claro. que un ritual sea sano trae esa libertad, trae el poder tener flexibilidad frente a esto. Entonces, ejemplo, si vos vivís ese ritual del casamiento como, no, es que el novio no me puede ver porque de verdad el matrimonio se acaba, o sea, no va a funcionar, y Claro, lo no me vivís caso. desde esa, ajá, desde esa angustia, desde ese miedo, desde esa preocupación, desde esa, sí, como el opuesto a la flexibilidad viene siendo como la rigidez. La rigidez, Entonces, que lo que me trae es el eje Virgo-Piscis, ¿no? Yo después te voy a charlar sobre eso, pero es literalmente fluidez versus rigidez, ¿no? ajá, entonces, si yo lo vivo desde ahí, claramente no es un ritual sano, porque es que trae una angustia y una preocupación y una rigidez que no te permite moverte. Y ahí ya me pregunto yo, es como que cuál es el sentido, ¿no? Como que qué poder le estás dando vos como a ese ritual realmente de no se cumplió, entonces se fue al carajo todo. ¿Y qué pasa con vos, con lo que construís vos con tu pareja? Como que empieza, como que eso pasa a un segundo plano cuando le pones como absolutamente todo el poder a ese ritual. Claro, claro, claro. ¿Quién sos vos como persona? ¿Cómo te llevas con tu marido? Eso no importa. Importa que te vio el vestido y entonces todo se va a la bosta por eso. Claro, sí, total, total. Aparte, como que ya solo decirlo en voz alta decís como "Ah, es una estupidez lo que estoy diciendo. Como que, Claro. ¿qué estoy diciendo? Como que lo que estoy diciendo es una boludez total. O sea, obviamente que lo que más importa es todo lo que construimos nosotros como pareja, que si me ve o no me ve, genial que no te vea, pero claro, es como la mala suerte o la gente que cree en la mala suerte o en la buena suerte, ¿no? En cierta forma. Ajá. Y por ejemplo, ahorita que hablabas del ritual tipo levantarse y tomarse un mate, o en el caso de los colombianos un cafecito, o pues existen mil y otras maneras de la gente se levanta y siempre se levanta a hacer algo, pero lo haces por elección, no porque digamos ese día no tenía el café y entonces el acabós me morí, no. Es distinto a cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo que realmente lo hace acompañado de una ansiedad, de una obligación, de tengo que hacer esto porque si no, literal, él siente que se le acaba la vida. Claro. Entonces, ejemplo, ahí no hay flexibilidad, hay una rigidez. Es una persona, hablemos de una persona que no sé, se tiene que asegurar de que las llaves, las luces y la llave del agua y del gas y todo quede bien cerrada y se regresa una y revisa varias veces, porque usualmente tienen como ese número, ¿no? Entonces, no sé, tengo que revisarlo 23 veces y revisan 23 veces y hasta que no cumplen con eso, no pueden. Y es que realmente no logran avanzar porque el cerebro está únicamente ahí como en ese loop de que tiene que Es una cumplir con locura. esas veces. Wow. Ajá. Y ahí eso lo que está como el motivo por el que ellos hacen eso es por ese pensamiento de si no lo hago va a pasar algo malo, pero Claro. viene con mucha más fuerza a lo que hablábamos ahorita en el ejemplo del casamiento, como que eso es más como un ritual, una creencia más Light. flexible, entre Claro. comillas, ajá, versus cuando vos realmente sentís que algo malo te va a pasar y es como esa compulsión de siento realmente que algo va a pasar y te puede consumir, no sé, 4, 5, 6 horas de tu día y las tenés que hacer porque si no realmente colapsás. Entonces, ahí es Boluda. donde siento que es súper importante que podamos identificar cuáles son esos rituales sanos que nosotros tenemos dentro de nuestro día, como que, no sé, me enriquece, me conecta conmigo, cabe en el espacio que tengo en el horario de mi día, puedo modificarlo y si no, no No, pasa cuatro nada, o horitas le tenés sea, que meter en la agenda. Imagínate, en mi calendario me explota un ojo directamente donde le tengo que meter 4 años a controlar que esté todo cerrado. Para eso dejo todo abierto. La puerta de mi casa está abierta, mi auto con la llave puesta. O sea, yo imagínate donde una persona con claro. un TOC me conozca a mí directamente nos morimos los dos. Es muy fuerte. Y es que o Pero sea, sufren un montón, porque eso te iba a decir, como realmente que es, la pasan muy mal. Y ellos, o sea, llegan, por ejemplo, no sé si literalmente a tus sesiones, pues no vamos a hablar de tus pacientes, pero digo, la gente que o sea, ¿ellos saben que eso está pasando o piensan que todo el mundo es igual? Como que llega una persona a una consulta y te dice, che, Nati, escúchame, yo vengo porque tengo este tema de que tengo no sé si usa la palabra obsesión, pero lo que sea, como que vengo porque me doy cuenta que, o piensan que es lo normal y que así hay que vivir, como que detectan que eso es un problema que les está consumiendo, más allá de que lo puedan solucionar o no, digo, como que hay un registro de que esto no está bueno, o generalmente la gente va por la vida haciendo eso como si nada.
O sea, como en primera instancia, pues es algo natural para ellos, ¿sí me entiendes? Como que es algo que realmente hace parte de su día a día. Empieza a ser un problema cuando empieza a afectarle las diferentes áreas de, ya sea el trabajo, su parte personal, pues porque empieza ya a rayar con lo que está pasando, porque es que realmente el cerebro de ellos está funcionando como si fuera un disco rayado, que se quedó ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que cumple como que con esos pasos que tiene que cumplir y logra. Pero no sé, me hiciste acordar, hay una serie en Netflix, que no sé si todavía siga, me la vi hace un montón, que se llama TOC. Y es corta, pero es los diferentes, o sea, es como diferentes personas que tienen TOC se reúnen en la sala del psicólogo, esperando como el turno con el psicólogo, y La cada vi, uno tiene un TOC diferente. la vi, que está el que insulta, está el Está que... Sí, el sí, de los sí. gérmenes, está, Sí. o sea, entonces o sea, pues a uno le da risa, digámoslo, como desde este lado jocoso que uno puede sacar, pero claro, cuando lo ves a nivel clínico, son personas que realmente sufren un montón porque es cómo logras desaprender esto para salirte de ahí y poder como vivir una vida sin estos pensamientos obsesivos compulsivos, pues como tu caso puntual. Entonces, realmente sí hay muchísimo sufrimiento y ya una vez como tratar de, como que cuando se trae como sobre la mesa un poco ese, mira, esto es algo que hay que cambiar, esto es algo que hay que modificar, cómo se logra salir de ahí, pues implica mucho, pues es desaprender muchísimo, es mucho dolor, sufrimiento, soltar el control, vienen muchísimas cosas ahí al espacio, claro. Qué fuerte, boluda, qué fuerte porque es realmente algo que como que también se va para el otro lado en todo, no solo para llevarlo al extremo psicológico, que puede ya ser una patología, me imagino que se considerará algo que no es normal, no sé qué Ujú. término se usa, pero lo vemos mucho, nosotras que estamos muy metidas en el mundo espiritual, muy metidas, ¿viste? Hacían tremendos rituales, hacían las minas. Eh, Gente que por ahí practica muchas cosas desde un lugar de no conexión. Porque para mí, o sea, yo escucho esto que vos me contás de esta gente que tiene estos, o sea, estas maneras de manejarse, que nosotras también tenemos un montón de mini talks, pero como que micro y cero, no sé, qué sé yo hago muchas cosas siempre de la misma forma. Y no pienso que me voy a morir si no lo hago, pero no sé, qué sé yo, por ejemplo, bañarme, yo me baño exactamente siempre de la misma forma. O sea, siempre. Me pongo siempre la misma cantidad de shampoo. O sea, bueno, quizás estoy diciendo esto en voz alta y de acá me voy con un chaleco blanco a internarme, pero digo, para mí no lo hago pensando que es algo que me va a pasar mal, pero como que, no sé, no sé si Pero hace siempre parte me... como del hábito. Claro, para mí bañarse es eso, ese orden en esa cantidad, en ese tiempo, es Pero como que... ejemplo, si no te pudiste bañar ese día, a esa hora, y te tocó, no No, sé, no, no, no no, no. había, Ni siquiera bañarme ese, sino que ya en el baño. O sea, yo me refiero a que una vez que estoy dentro del baño, hago la misma cantidad de shampoo, yo me pongo 2 veces shampoo, 2 veces crema de enjuague, siempre. Y si tengo poquito, lo divido en 2 veces, ¿me entendés? Como que sí o sí me tengo que poner 2 veces. ¿Entendés? Tremendo. ¿y por qué? Porque para mí la primera vez como que medio que te sacás la mugre y la segunda te limpiás, ¿me entendés? No sé cómo explicar. Es como que una es para tipo sacarlo más grueso y después como para el detalle. Ni idea. Lo mismo con la crema de enjuague y siempre el pelo para el mismo lado, siempre todo igual. O sea, como que Ok. yo lo tengo, no sé, como que eso lo veo en bañarme, quizá en otras cosas no. Quizá no tengo tanta cosa específica, no sé, a la hora de vestirme o a la hora de dormir, medio que siempre duermo de la misma manera también, pero quizá con el baño lo veo mucho más literal, no es que lo tengo en muchas cosas de mi vida. Si no me baño así, no me pasa nada, pero ¿por qué no me bañaría así? Como que para mí no tiene ningún sentido. Si yo creo en mi cabeza que me tengo que poner 2 veces shampoo y 2 veces crema de enjuague, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sacando que acabo de confesar que tengo TOC, básicamente, sacando que nos estamos dando cuenta que no estoy bien de la cabeza por vez número 36, eh, a lo que iba es que muchas prácticas vienen de una desconexión o de una búsqueda de control o de una Ujú. cuestión de mentalizar una situación o las tres anteriores juntas en algo. Entonces yo de repente, no sé, tuve un problema y me peleé con mi idea, no sé, mi prima, mi mejor amiga, mi novio, quien sea. Y
estoy mal porque me peleé con una persona que para mí es muy importante, entonces empiezo a hacer un ritual para, no sé, qué sé yo, como de desenlazar las energías. Y después de eso viene la luna llena y hago todo un coso de escribir y después quemar la carta, como el del reel de quemé la carta, quemé, lo quemé a él y no la carta. Bueno, hago todo eso, no sé qué. Pero quizá hay otra parte que, no sé cómo decir esto, que tiene que ver más con sentarme y sostener esa incomodidad. Para mí hay que hacer la carta y quemarla, hay que hacer el ritual, hay que quemar la vela, hay que hacer eso, pero como que hay una parte que si no haces esa parte, todo lo otro no es que no funciona, pero como que queda medio sin efecto. Entonces digo, esto del sentir la incomodidad, el dolor, lo que sea, ¿para qué estás haciendo el ritual? Porque si es un ritual de abundancia, es porque querés, porque estás sintiendo que, no sé, que te falta la abundancia y querés conectar con eso. Si es un ritual para conseguir pareja, es porque estás en esa Ujú. situación. Si es un ritual para conseguir trabajo, no sé, lo que sea, para conectar con cosas nuevas o a donde sea que enfoques esa energía, hay un trabajo de recalibrar la emoción, o sea, como que la coherencia de mente, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que tengo ganas, que si no haces eso, no importa cuántos rituales hagas de la abundancia, si vos te levantás toda la mañana y decís, no, porque todo es muy caro, porque no tengo plata, porque no sé qué, y hace 50 años que estás haciendo el ritual de la abundancia, pero vos seguís repitiendo todas las mañanas que no tenés plata y que no te sale y que sos pobre y que no sé qué, y no sé hasta qué punto. Entonces vos me traes esto del TOC, de estos ejemplos de esa serie, por ejemplo, que yo también la vi muy buena, eh, y pienso cuánto hay de querer tapar algo a nivel obsesión, como para no sacar esa capa, lo profunda que debe ser lo que hay abajo de eso, para que estar en una situación, como dijiste vos, de disco rayado, no te genere más incomodidad que ir a la profundidad y conectar con eso, porque yo no lo sé, porque pues no soy psicóloga, pero digo, las obsesiones vienen de algo. Generalmente, ahora me voy a la parte astrológica, nosotros tenemos en la carta una herida, que es la herida quironiana, que es una de las heridas más profundas que podemos ver a nivel como más astrología Ujú. psicológica. Y lo que se dice de esto es que hay una estructura que sostiene que uno no conecte con ese dolor porque es muy fuerte y la primera capa que sostiene eso es Plutón con las obsesiones. Entonces, cuando vos me hablas del TOC, lo primero que se me viene es, imagínate el dolor tan profundo que debe haber abajo de eso para que una capa semejante de una obsesión tan grande que te lleva tanto tiempo de tu vida y te desgasta tanto, no te haga ruido para decir, che, bueno, ¿qué pasa acá? O sea, hay algo que me tengo que meter para adentro y ver qué Claro, hay. o sea, el tema con las personas que tienen este trastorno, o sea, como te decía, como que al principio de pronto no lo ven como un problema, una vez empieza ya como a sentirse como un problema porque empieza a afectar diferentes áreas de su vida, cuando ellos lo identifican esto, es como que ese impulso que los lleva a esto es como que se siente ajeno a ellos, ¿sí me entendés? Se hace sentir Claro. como que es intrusivo, es como que es algo que ellos, aunque no deseen hacer, lo tienen que hacer, es como que si hay algo más ahí que los impulsa, así ellos intenten no hacerlo, no pueden parar. Entonces, ahí con lo que decís, como que siento que, claro, la capa a profundidad sería súper interesante, por ejemplo, tener un paciente que tenga esto y revisarle su carta, porque sería, que, o sea, se me explota la cabeza como de qué se puede encontrar uno ahí, a ver realmente como que a profundidad y indagar un poco qué puede estar pasando ahí, pero claro, es cómo llegan. ¿Cómo se logra ir capa por capa trabajando a ayudando a estas personas como a salir de ahí? Total, Sería loquísimo. O sea, me total. ¿Vos explota la dónde tenés cabeza Plutón, amiga? en Plutón, en Yo Escorpio. tengo Plutón, bueno, generacional lo Pero tenemos en sí, Escorpio, ya yo te lo tengo digo en la casa casa. 2. Y yo tuve muchísimos años obsesiones con respecto al cuerpo. Y que lo digo obsesión porque era algo que me robaba muchísimo tiempo mental, muchísimo tiempo Ok. físico. O sea, muchas cosas me llevaban a pensamientos obsesivos de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo con respecto a la comida, al cuerpo, a esto. Como que yo siento eh, que esa parte plutoniana, que generacionalmente la tenemos en Escorpio,
lo pude trascender del cuerpo, por decirlo en cierta forma, una vez que me entregué mucho más a esa energía escorpiana y a conectar yo con mi energía escorpiana, porque antes estaba muy casa 2 y para mí todo era el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, como que todo era constantemente un pensamiento redirigido hacia eso. Obviamente desde un lado negativo, ¿no? Pero Claro, como una cuestión ¿cómo te puedo explicar? De pensar de que las dietas, que las calorías, que las cosas, que los kilos, que la ropa, que el espejo, que si esto, que si voy caminando para allá, entonces me pongo una toalla para que no se me vea no sé qué cosa, para que, o sea, pensarlo todo, cómo me voy a sentar, cómo voy a caminar, cómo me voy a poner qué cosa para que no se me vea qué otra cosa, como que siento que había una obsesión muy grande en ese momento de mi vida con eso que fue un ruido que se, entre comillas, vamos a decir, se apagó, o sea, como que es una voz que se dejó una vez que yo me entregué a toda esta parte escorpiana de los rituales, como que le di lugar a la energía escorpiana desde otro lado que no era el inconsciente y como que se bajó esa voz y esa obsesión. Pero ok. generalmente es muy bueno, sobre todo para conectar con dónde está nuestro Plutón. eh, ¿Cuáles son esas cosas que me quedan en la cabeza dando vuelta mucho más que las demás cosas? ¿Se entiende? Sí, yo lo tengo en casa 11. Mira, en las redes, en los amigos. En los pensamientos, muy mental también, ¿no? Ese Plutón, casa 11. No nos Ujú. sorprende. No nos Sí. sorprende. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde? Ah, no, yo te iba a contar una cosita astrológica. Con respecto además de decir esto, ¿no? Que está bueno registrar nuestro Plutón y meternos un poquito para adentro y analizar dónde está puesto Plutón y cómo canalizo esa energía plutoniana, que es una de las energías más potentes que tenemos. De hecho, la potencia es una palabra muy escorpiana, plutoniana. Es uno de nuestros puntos de potencia más grandes. El eje que para mí está buenísimo analizar y en este momento que estamos hoy 23 de junio del 2026, justamente estamos por abandonar los ejes de los eclipses, digamos, los ejes nodales de Virgo Piscis, están por pasar a Leo Acuario. Y creo que haber tenido casi 2 años de los ejes Virgo Piscis hicieron replantear muchas cosas sobre este eje. Virgo y Piscis es el eje del servicio que se dice, y Piscis tiene que ver mucho con la espiritualidad. Sagitario Ok. es más la religión, porque es más de ideologías, de creencias, de pensamiento, pero en Piscis lo que vemos es la espiritualidad en general. Y es el opuesto complementario de Virgo, que tiene mucho más que ver con las cosas que hablábamos antes, de lo minucioso y la obsesión, y las cosas Ujú. como que sean específicamente de una manera perfectas, como que cuando vemos a alguien súper obsesivo, diríamos, entre comillas, que puede tener algo muy virginiano, porque Virgo es un signo que se obsesiona con las cositas chiquitas y se pierde de vista the bigger picture que es Piscis. Y como que lo que Ok. trae este eje, que me parece muy interesante para chequear, siempre que ustedes miren dónde tienen estas energías, ya sean las casas 6 y la casa 12 o en qué casas tienen Virgo Piscis, porque es la manera en la que yo puedo llevar el ritual a la rutina o la rutina al ritual. Como que si es una persona que Ok. está muy desconectada de su parte espiritual, pero es una persona que está re obsesiva en el día a día, re controladora, re con todo así como súper minucioso, y si no me lavo los dientes 14 veces para un lado y 14 para el otro, no sé qué, llevar eso a un extremo más ritualístico, más pisciano, y para la gente que es muy pisciana y muy volada y muy colgada, que no tiene quizá tantas cosas específicas agarradas y que todo es una cosa general, llevar un poco eso, esa parte de la espiritualidad y los rituales a la rutina, anclarlo a cosas como, bueno, como que cuando falta de uno, agarrar del otro lado y poner cosas más Ujú. concretas. Entonces, si vos sos una persona súper volada y te viene bárbaro tener 3, 4 alarmas durante todo el día para anotarte cosas. Si sos una persona súper obsesiva y tenés 55 alarmas, te viene bien como esto que usaste vos las palabras antes como de flexibilidad, que es algo muy pisciano, que es el agua, es el océano, súper flexible, cero límites, versus la rigidez, que es algo muy virginiano, y es ver cómo me puedo entregar a esto. Porque si estoy del lado muy virginiano, muy científico, solo es ver para creer, me pierdo toda la magia pisciana y todo lo que tiene el amor, el arte, toda la parte piscis de la conexión con la conciencia de unidad, con que todos somos parte de algo, me pierdo de esa parte así como más amplia y más linda.
pero si estoy solo del otro lado y no registro nada, porque todo es espiritualidad y cosas, y no sé Mm. qué, también me pierdo de la realidad concreta, que es esta, básicamente. No sé qué, no sé si esto resuena en algún lado con la mirada psicológica, digamos, pero bueno, como siempre decimos, es un punto medio, ¿no, muchachos? O sea, ni pelado ni con tres Sí, pelucas. sí, sí, sí. No, siento que, o sea, como lo venimos hablando, como es importante tener, como lograr encontrar un balance o un equilibrio entre si estos rituales que hago los hago, pues cuál es el sentido desde qué lugar los estoy haciendo, si viene como desde un pánico de que algo fatal va a pasar o cómo logro también encontrar un punto medio y flexibilizarme entre, bueno, no tiene que ser de esta manera, puede ser de esta otra, porque además siento que también esos rituales a veces se convierten como en hábitos y que a veces son esos hábitos también positivos. Me ponía a pensar, me acuerdo en pandemia, en el 2020, Uf, qué momento. pues uno estaba en la Muy casa Virgo todo. y uno estaba en la casa y entonces se puso de moda el club de las 5 de la mañana y entonces había que entonces levantarse a meditar, entonces que tenía que ser a las 5 porque tiene una razón especial y entonces y un montón de cosas y yo me acuerdo que aquí Missy se estructura, entonces yo dije, no, pues me tengo que levantar a las 5 porque tiene que, y empecé como con una rigidez que yo dije, empecé a darme cuenta, número uno, o sea, no me tenía que levantar a las 5 de la mañana porque estaba empezando a darme cuenta que lo que estaba generando en mí era un estrés horrible y que si no me cumplía con el horario en el que me levantaba, mi diálogo interno era terrible. O sea, era fatal todo lo que yo me decía porque no me estaba cumpliendo, porque era un irresponsable, porque entonces dónde estaba mi autocuidado, porque entonces era todo esto. Y ahí fue como un momento en que dije, no, momenticos, o sea, esto no me está funcionando, necesito ser más flexible y fue como dejarlo a un lado. Entonces, siento que todos tenemos como ese poder de decir hasta qué punto rituales, hábitos, prácticas me están realmente aportando desde un lugar positivo. Número uno, cuál es el sentido y el por qué los estoy haciendo, pero también Total. es a qué costo, ¿no? Es como que me está enriqueciendo mi vida, me está realmente conectando conmigo o lo que está haciendo es, me está generando pánico, frustración, preocupación, o sea, ¿de dónde viene como esa esencia y el por qué lo hacemos? Totalmente, totalmente, me encanta porque es como esto que hablábamos al principio, ¿no? Como viene de un control. Yo me había notado, visto unas preguntas para nosotras, para el público, para todos, que van muy a esto, que es, bueno, primero, si creemos que todas las personas tienen rituales y pequeños talks y pequeñas cábalas y cosas así, yo creo que sí, creo que todos consciente o inconscientemente, como esto que yo ventilé acá de la ducha, que para mí es como claro, lo veo como re normal. Después trato de pensar si en otra cosa soy así, pero no, creería que no tanto como en la ducha, que específicamente, pero para mí, si vos me preguntás a mí, yo creo que todos se bañan igual siempre, solo que no lo concientizan. Yo no creo que una persona entre a la ducha y dice, a ver, vamos a improvisar. O voy a arrancar poniéndome primero la crema de enjuague y después el shampoo. Como que yo creo que no, no lo sé, pero creo que no. Claro, ahí Cuando hay nos un paso escuchen a nos paso. cuentan. Claro, cuando nos escuchen nos cuentan si realmente todos tienen su manera de bañarse o no. Pero creo que, Em, por ejemplo, perdón, te interrumpo ahí, Maca, sería, por ejemplo, cuando hice la pregunta era, bueno, de pronto si hay es una persona que se levanta siempre inmediatamente, se va a la ducha y tiene como este paso a paso en la ducha y después de la ducha sale inmediatamente, ¿sí me entendés? Como que el paso a claro, paso no, muy no, no, marcado. claro. ¿Qué Sí. pasa si ese día te levantas y te toca cambiar la rutina? Entonces, como que ahí Claro, sí hay una flexibilidad de parte tuya, simplemente que en total, el paso total, a paso total. de la ducha, pues ese es tu paso a paso que está bien. Literal, literal, literal. No, porque aparte a mí sí me puedo pasar, a diferencia de los colombianos, 53 días sin bañarme, no se me mueve un pelo. O sea, no hay ritual que me venga a hacer bañar si no me tengo que bañar. No, no, Pero no. a lo que voy es que es verdad que a mí eso, claro, no es que si no me baño cuando apenas, no, eso no me interesa. Pero una vez que ya estoy dentro de la ducha, este es el shampoo que tengo, lo divido en dos. Esta es la crema de enjuague que tengo, no tengo idea, como que siento que una vez no es suficiente. Delirio del más allá. Pero bueno, otra pregunta que me anoté es, ¿por qué creemos que necesitamos sentir que tenemos el control sobre todo lo que es incierto? Que es un poco lo que hablábamos del control y de que, bueno, sí, en algo hay que creer. ¿Cuál sería la diferencia entre la práctica espiritual y el TOC? Que ya me lo contestaste, que es esto que, bueno, que cuando ya te empieza a hacer mal directamente y cuando de eso depende tu vida y todo se va por un carril muy oscuro y desconocido, ya te estás dando cuenta que algo que no.
yo tenía esa duda, ¿viste? De tipo, ¿será que la persona se da cuenta? O sea, como que me llama mucho la atención pensar eso. ¿Cómo saber si estoy usando los rituales para conectar conmigo o para evitar sentir el miedo? Esa también la dejé muy desde el lado de los rituales de las lunas y las cosas y bla. Eh, si lo estamos Bueno, y usando en ahí yo, realidad como ajá. un escudito. Claro, y ahí, por ejemplo, con ese tema que decías, me llegó ese término cuando estaba leyendo un poquito sobre esto del bypass espiritual, que es usar prácticas espirituales para no sentir, para no mirar lo que tengo que mirar y para no hacer ese trabajo psicológico que me corresponde hacer como frente a la situación en la que estoy. Entonces, pues está perfecto que tengas prácticas espirituales, que tengas rituales, que tengas un montón de herramientas, pero que no las uses como evasión o como para no hacerte cargo de lo que te corresponde, porque realmente si usas estas herramientas para mirar, para hacerte cargo, para realmente sentir, siento que profundiza mucho más tu proceso de sea lo que sea que estés viviendo, pero es como, siento que te da más herramientas y te ayuda a profundizar en este proceso, en este camino, de una manera como mucho más, ¿cómo dirías vos? Como la palabra que estoy ¿Completo? pensando. Sí, esa, porque estaba pensando en exitoso y esa no era la palabra. Es mucho más completo el Más proceso. completo, claro. Más Ajá, integrador también, ¿no? Como de sí. todas las partes, porque sí, es verdad que todos los mamíferos del mundo le tenemos miedo a la incertidumbre. Y obviamente el Mm, cerebro, con lo cual va a hacer todo tipo de cosas para protegerme de esto, de esto, de esto y de esto. Justamente cuando vos te estás por casar es un momento de mucho miedo. Y como ujú, que hace unos días me escribía una persona que yo atiendo que me decía estoy muy nerviosa, estoy muy ansiosa, como que está por vivir un momento muy importante en su vida y ujú, como que me decía, estoy súper mental y no puedo dejar de pensar. Y le digo, ¿y sí? O sea, estás por vivir una cosa muy importante en tu vida, esto no es cualquier paso que estás dando, este es el momento para pensar. Ahora, no es lo mismo como el ejemplo que diste vos del disco rayado, de pregunta, pregunta, ujú, pregunta, 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 pero no hay lugar para ninguna respuesta. O sea, como que de qué sirve estar preguntando cosas si no dejo el espacio para recibir la respuesta. Entonces le digo, ¿estás muy pensativa? Sentate y escribí. Anotate todas las dudas que tengas, respondétela vos misma en un papel, qué pensás sobre eso, porque si tu cerebro te está diciendo, che, peligro, cuidado, hay algo acá a lo que prestarle atención, prestale atención. Como que sí, estás por dar un paso muy grande, estás por hacer algo muy importante, ujú, no me parece mal que tengas el cerebro disparado y que empieces a conectar con los recursos que tenés para autogestionar tus emociones, porque eso es a lo que venimos, y B, que escuches. Hay muchas preguntas en este momento que te tenés que hacer. Hacételas porque realmente es un momento para hacerte preguntas si estás por atravesar un umbral tan grande en tu vida. Entonces, estás sobrepensando y sí, porque es algo que son ideas nuevas, estás sacando tu cerebro de tu zona de confort. Úsalo a tu favor. Me acuerdo que una vez, yo esto lo conté varias veces, que un profesor en India, yo estaba estudiando yoga y él era como el profesor de meditación, yo le decía que mi problema más grande era que muchas veces no podía parar de sobrepensar. Entonces él me decía, bueno, hacé la meditación del pensamiento. Y yo pensaba que me estaba tipo boludeando, ¿me entendés? Que era un chiste. Y me dijo, no, no. Tipo, estás pensando mucho sobre un tema, sentate tranquila, prendete un incienso, cerrá los ojos y que vengan los pensamientos y escuchalos. Y si es necesario, anotalos. mm, ¿Tenés dudas sobre esto? Sí, es para tener dudas. Escribilas en un papel, respondete, fíjate cómo ya escribiéndolo hay muchas cosas que son ruido y hay otras que son alertas que están ahí para decirte como, che, presta atención a esto porque es importante y es importante. Y para colmo ahora, sabemos que sí. estamos ya en Mercurio sombra, a punto de retrogradar en cáncer, o sea, estamos todos croco, croco, croco con la cabecita, repreguntándonos y repreguntándonos las cosas. Es el momento, Mira, hacete las yo preguntas. literal, y yo creo que algo importante como a tener en cuenta para todos es como si vos sentís que un ritual está enriqueciendo tu vida, sí es un ritual. Pero si te está esclavizando y te está casi que torturando, realmente es un síntoma y hay algo que mirar ahí. O Total, sea, es total, más complejo de lo que creemos. total. Y en cuanto esa meditación, me encanta la que decís del pensamiento, porque yo lidero un grupo de meditación y justo cuando llegan es eso, es como, no, pero es que la cabeza no para, no hago sino pensar y como que una angustia también como por pensar en exceso. Y siempre les recomiendo dos prácticas, incluso también a mis pacientes a veces cuando traen esto, y es uno, el vaciado mental. O sea, el que puedas sentarte
antes de dormir y vacíes tu mente. Escribir en un papel absolutamente todo lo que estás pensando. No tiene que ser coherente, no tiene que tener un sentido. A veces son pensamientos súper random de, no sé, se me olvidó comprar manzanas en el supermercado y tengo que mandar este informe a mi jefe y tengo, o sea, realmente saca todo, porque así es cuando uno se da cuenta de cuánto ruido hay adentro de nuestro cerebro, cuánto hay ahí rumiando y rumiando y rumiando una cantidad de cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta y pensamos que es que pues estamos agotados y no entendemos por qué y viene desde todo ese exceso de pensamientos y ahí también empezamos a identificar cuáles son esos pensamientos que se repiten y a esos es a los que hay que empezar también a ponerle cuidado, como decís, es poder sentarte y mirarlos, no huirles y no creer que es mejor evadirlos y hacernos como si nada estuviera pasando, porque a la larga si están ahí, pues están diciéndonos algo. Total, total, y me parece que ese es el punto en común, como que tanto la psicología y la astrología piensan que el humano necesita en cierta forma una búsqueda de significado. Ahora, ¿usamos estos rituales para que acompañen nuestra vida o es una mera cuestión de control por miedo, que es para mí la palabra que tiene que quedar ahí como titilando en tu cabeza? Esto está asociado al disfrute, lo que decía Nati recién, esto te suma, esto es algo positivo, te nutre, te enriquece o viene meramente de una cuestión del miedo, que es una polaridad muy grande que existe también justamente en lo pisciano, en la religión, en lo espiritual, en que muchas cosas religiosas están muy de la mano del miedo y por eso yo digo, Piscis no es la religión. Sagitario tiene más que ver con ideologías y con cosas de creencias mentales, de que esto es así porque esto y esto. La religión es como una capita de la espiritualidad, pero cuando sacás esa capita y vas un poquito más a lo profundo, a ver qué es lo que realmente adentro tuyo Ujú. pulsa, te da vida, te conecta, porque puede ser algo que vos ya hagas en tu vida, que esa era la pregunta que te quería hacer, como para dejar a la gente pensando y que me encantaría también que nosotras dos, pues yo no la pensé, te lo juro, que es si tuvieses que elegir un ritual por el resto de tu vida, porque te queda uno y es como decir, bueno, nunca más en tu vida vas a poder hacer un ritual salvo este que lo vas a poder hacer hasta el día que te mueras. ¿Qué elegirías? Porque O la sea, el primera va a ser primero que se prender me... velas. La primera va a ser prender velas, que ya tenemos una inversión de 3 palos verdes en velas más o Sí. menos en lo que va del año nada más. ¿Qué se te viene Velas, primero? inciensos. Bueno, la verdad, lo primero que se me vino a la mente fue el espacio que yo siempre tengo con mi cacao ceremonial. Entonces, para Wow, mí ese es mi ritual favorito. claro. Em, Estuve casi 3 meses sin tomar cacao y siento que no lo viví de la mejor manera. Justo ahorita que mientras hablábamos en el episodio pensaba también un poco cómo me fui de pronto como a un extremo Qué raro. porque no podía tomar cacao y Nada, para pues se mí moría. fue Se nada. moría si tomaba eso, directamente. Y la verdad, para mí fueron muy duro, fue muy duro porque era como, era mi momento, mi ritual de sentarme, de conectar conmigo, de estar en silencio, de sacar mi oráculo, prender la vela, o sea, en realidad era un ritual muy íntimo y estuve esos 3 meses sin cacao y casi que hice pataleta cual niña chiquita. Me vine a dar cuenta ya después de los 3 meses que fue como miércoles. Se me fue un poco la mano también como Pero no en lo la reemplazaste por molestia. nada, como que hacer todo lo mismo, pero no sé, con un té, por ejemplo, de manzanilla. Por ejemplo, esos 3 meses no. Todavía no, en teoría no debería estar tomando cacao. Ya lo empecé a tomar yo, pues porque, ajá, yo me mando sola prácticamente aquí la sagitariana, Claro, los médicos pero no diciendo, lo ¿para qué estoy, nos viene a preguntar? Porque si al final hace lo sí, que se le literal. canta el culo, básicamente. Pero bueno, ya no lo estoy tomando pues como que como lo estaba tomando antes, entonces ahora ya como que ya dije miércoles, ya en realidad lo tengo que hacer desde otro lugar, si no es un cacao es un té o simplemente me siento a meditar en silencio, o sea, como que aplico todos los ritualitos que tengo del oráculo, las cartas, el saumar, como todo esto, los aceiticos esenciales. Y si ese día hay cacao, genial. Si no lo hay, pues está bien, no lo hay. Y eso sí, pues siempre me siento pues con mi cuaderno como a ver qué ideas van, como mi journal, a ver qué va surgiendo a partir de ese espacio. Pero si me decís hoy, Nombraste como o tres sea, igual. Ya vamos entre sí, el por eso. cacao, el coso, el Entonces, journal, la vela, el un, saumerio y el no sé qué. Claro, vamos un a... wrap up.
La verdad, si me pones o sea, si me decís uno solo sería el cacao. Para mí, sentarme con mi cacao ceremonial. Mira. Qué lindo, mira, no hubiese dicho. No, yo elegí, ahora mientras, como que cuando hice la pregunta se me vino una cosa que ni lo había pensado, pero es algo que yo hago un montón, que es el corte con espada. El corte con Ok. espada, cada vez que yo entro a un lugar que no me gusta, estoy en un aeropuerto, en un hospital, con gente que tiene medio energía rara, me pasó algo raro, estoy como no sé qué, yo te mando corte con espada para lo que sea, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, que es como hacerle la paja al viento, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, 3 veces así, literalmente por abajo de los pies. Yo creo que elegiría ese, mira, por lo menos fue el que se me vino así Ok. como, porque sí, Y ese es. prender velas sería algo muy positivo, pero claro, como que yo trataría de elegir algo que no necesite otra cosa. De Como que vos otra decís el cosa. cacao y yo pienso, claro, pero en un momento X por ahí, hasta que con entender el corte con espada no te falla nunca, salvo que te amputen la mano, nunca te va a fallar el corte con espada y es como algo que para mí, no sé, en mi cabeza simbólicamente tiene un montón de sentido. O sea, como que yo me Ujú. imagino con una espada cortando todo lo que hay adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, por abajo, por todo, y como que siento que hago ahí, que imagínate de afuera el que ves en un aeropuerto y dice, listo, Saddam Hussein a punto de prender la bomba, ¿me entendés? Pero como que siento que es algo que en mi cabeza tiene mucho, como que muy rápido Ujú. me saca de donde estoy. Mira, bueno, hasta ya me sorprendí. Bueno, amiga, Me tremendo. encanta. Me encanta. Y nosotros aparte con la Bueno. camiseta de Colombia puesta, porque ayer jugó Argentina y ganó, por las dudas de que la gente se esté preguntando, hoy juega Colombia, va a ganar también. Muy Y acá bien. vamos a estar de amores hasta que llegue la final Colombia-Argentina y ahí veremos cómo va con esto. Bueno, me encantó toda esta charla. Algo para recomendarle, decirle a la gente, además de que escuchan nuestros episodios que están buenísimos. Algo que quieras decir para la gente que nos está escuchando en este momento y no sabe cómo tomar cacao ni hacer el corte con espada. Todavía los que no encontraron su ritual. Sí, la verdad creo que tocaste un punto ahorita súper importante cuando hablaste del tuyo precisamente y es invitarlos a que no tienen que tener algo, un objeto o algo externo para realmente que algo sea un ritual. O sea, miren el ejemplo de Maca, que es como desde su mente y desde las palabras que lo usa, lo hace y ese es su ritual. Entonces es invitarlos a que busquen la manera en realidad de encontrar algo que para ustedes se sienta agradable, que tenga flexibilidad, que tenga un sentido, que les genere una emoción también hacerlo, porque eso es importante, que haya una conexión entre la emoción y la acción. Yo les cuento así brevemente como que la primera vez que yo empecé a conectar como que con la meditación, aparte de, sí, iba a clases de yoga y ahí lo hacía, pero sola yo, literal, me sentaba sola en silencio y cerraba los ojos y era como a agradecer, era como mi ritual, entonces era conectar con la gratitud, así que siento que hay infinidad de maneras de conectar con ustedes mismos o con alguna práctica en Claro. particular que los llene y que los haga sentir tranquilos y en paz. Total. Que nos Busquen, busquen. compartan. Busquen, compartan, cuenten. Cuenten también si tienen algo así como lo que yo conté del baño. ¿Vos tenés alguna de esas que te conozcas así, que digas, che, esto si no lo hago así me da algo? Tipo, si no cierro la puerta del auto de Sí, esta forma me va a dar un yo tengo surmenage. varias, yo Ah, tengo varias cosas, pero tengo una en particular y es cuando tengo una forma específica en la que cuando voy a almorzar o bueno, a comer, el plato tiene que estar organizado de cierta manera. Y cuando voy a un restaurante, a veces me ponen el plato y yo lo reacomodo porque no está como de la manera que me gusta para podérmelo comer. o Entonces, sea, ahí no les es dejo. adentro, sino la ubicación de tipo de la Sí, o sea, rotación del como plato, mirando ejemplo, hacia vos. si la carne me queda como que hacia mí, no, tiene que quedar como a cierta, o sea, ¿sí me entendés? Como que tengo que ¿Pero girar eso el está plato para basado en algo? ubicarlo. O sea, tiene No, no, es solo una no, cuestión de, claro, sí. claro. Viste que hay mucha gente que cuando come, yo tengo amigas que cuando comen dividen las porciones específicas. Ponemos, tenés carne, arroz, ensalada, y como que van comiendo específicamente la misma cantidad y se va, pero te lo juro, o sea, estoy hablando de casos cercanos que conozco, cercanos a mi vida, que les queda cuando terminaron el plato una mini porción de carne, una mini de arroz y una mini de ensalada, y el último bocado es un pedazo de todo, ¿me entendés?
La tiro, por Vea las dudas, pues, para que la sí, gente no. no se sienta sola y que crea que no. Bueno, amiga, un Sí, placer. Gracias bueno, por este gran encuentro. Y bueno, los escuchamos. Cuenten, por favor, sobre sus rituales, qué piensan de los nuestros, si los comparten y cuál sería el ritual si tuvieran que elegir uno de acá hasta el fin del mundo que se quedarían para pasar de generación en generación y usar para siempre en su vida, como los que les contamos con Nati. gracias. En plena era de los videos de máximo 1 minuto, sigue siendo un milagro que estés escuchando este episodio. La verdad que sí, si te resonó algo de lo que estamos hablando, compartilo con la amiga que sabes que le va a venir bárbaro escuchar esto. Y si te animás, obviamente dejanos comentarios y reseñas en Spotify que nos ayuda un montón a llegar a más personas. Síguenos en todas nuestras redes como Sin Ofender a Mercurio, porque ahí vas a encontrar clips, preguntas y un poquito más de conversaciones entre episodio y episodio. Y por favor, mándennos todas sus dudas, los temas que quieran que tratemos, sus historias, sus comentarios, porque nosotras de verdad que leemos absolutamente todo lo que nos mandan. Yo soy Nati, psicóloga. Yo soy Maca, soy astróloga y nos vemos en el próximo episodio. Sin Sin ofender a ofender a Mercurio. Mercurio. Chao.